Así que quiero que podamos leer. Dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Señor, una vez más te damos gracias, te honramos y te bendecimos y te pedimos, Señor amado, que en tu misericordia puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, como pedía nuestro hermano Duván. Que tu palabra haya cabida en nuestras vidas y produzca fruto abundante. Bendice a mis hermanos, Señor, y que tu palabra realmente nos acerque más a ti, nos acerque a tu voluntad, y por el poder de tu Espíritu podamos vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este sermón lo vamos a ver en nuestros acostumbrados y bautistas 3 puntos. Y la primera es que los discípulos tenían unas razones para celebrar. Y aunque eran razones terrenales, de igual manera eran razones para celebrar. Y eso lo vemos en el versículo 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el punto aquí, hermanos, es que los discípulos encuentran en la sujeción de los demonios y otras obras milagrosas las razones para celebrar, para sentir felicidad, para sentir satisfacción. Los demonios se nos sujetan, Señor. Recuerden ustedes que algunas semanas anteriores estos discípulos habían intentado expulsar a un demonio y no pudieron. Habían fracasado. Probablemente la fe de ellos estaba herida, probablemente la fe de ellos estaba quebrada, probablemente ellos estaban dudando. Pero el Señor otra vez les encomienda y les dice, vayan y hagan la obra que les estoy diciendo. Ellos van y hacen lo mismo, predican, sanan enfermos, expulsan demonios, etc. Y cuando regresan de toda esa cantidad de aldeas que están visitando, le dicen al Señor el informe, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Están felices, están gozosos. Pero ¿qué responde el Señor? Oh, wow, me encanta. Me sorprende que eso esté pasando. No. El Señor le dice, sí, cuéntame cómo fue. No, el Señor no les responde eso. El Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa respuesta es una respuesta bastante contraintuitiva. Es una respuesta que quizá uno no se esperaría de Jesús. Y la expresión yo veía a Satanás caer ha tenido múltiples interpretaciones. Algunos entienden que Jesús se está refiriendo a el momento en que Satanás se rebeló en Edén y entonces fue expulsado y con él la tercera parte de los ángeles. Otros entienden que realmente Jesús se está refiriendo al momento en que Satanás tentó a Jesús en el desierto, pero Jesús logró vencer a Satanás en todas y cada una de las tentaciones que Satanás le hizo. Sin embargo, nada del contexto de este texto
nos permite concluir que cuando Jesús dice eso se refiere a esos dos episodios. Nada en el contexto nos permite llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué puede significar lo que el Señor les dice a los discípulos? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ante la expresión de los discípulos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y antes de ver eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta que los demonios son ángeles. No voy a pasar por alto esa explicación. Los demonios eran ángeles, fueron creados santos, pero en el momento en que Satanás, corrompido por el orgullo y el deseo de ser igual a Dios, se rebela contra Dios, decide no someterse a él, entonces Satanás es expulsado y es acompañado por la tercera parte de los ángeles. Es decir, si fueran 1.000.000 de ángeles, Satanás se fue con 333.999, más o menos. Y en Apocalipsis 12, versículo 4, nosotros vemos eso. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Son expresiones para hablar de cómo Satanás se llevó a la tercera parte de los ángeles. De manera que él es el director de una fallida rebelión contra el Señor, un fallido golpe de estado celestial. A partir de ahí, Juan 12:31 nos dice que Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Dios es el amo y soberano del universo, pero Satanás es el gobernante de este mundo. Y ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se está refiriendo a Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 2, se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, se le dice el Dios de este mundo o el Dios de este siglo. En Juan 8:44, Jesús se refiere a Satanás como un asesino, mentiroso y padre de mentiras. En Apocalipsis 12, versículo 9, se habla de Satanás como un engañador. Y en el verso 10 como el acusador de los creyentes, y en 1 Juan 5:19 como el maligno. Todas estas expresiones se refieren a Satanás en sus diversos roles y funciones en este mundo. La decisión de los demonios, es decir, de los ángeles que siguieron a Satanás, es irrevocable. Es decir, ni Satanás ni los demonios, cuando se rebelaron contra Dios, una vez se rebelaron, tienen la posibilidad de arrepentirse, de pedir perdón y entonces ser perdonados, redimidos y volver a una relación perfecta con Dios como la que tenían antes. Es decir, ellos recibieron juicio, recibirán un juicio, y para ellos no hay absolutamente ningún tipo de esperanza de salvación ni de redención. Junto con su líder, al final de los tiempos, serán echados al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y mientras ese día llega, su rol principal hoy es engañar a las personas. Son enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos del Espíritu Santo, enemigos del pueblo de Dios. Ellos engañan y mantienen prisioneros y esclavos a los incrédulos. Y de las maneras más comunes en las que Satanás y los demonios hoy operan no es a base de posesiones demoníacas, sino a base de mentiras a través de falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros. Y de la manera más práctica y común en que ellos hacen esta función es torciendo las Escrituras. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la función principal de los demonios hoy. De hecho, muchos teólogos están de acuerdo en que la mayor actividad demoníaca, espiritual, de posesiones, de control de personas, etcétera, fue en el momento del ministerio terrenal de Cristo, porque ese era el momento culmen, el momento final,
el momento crítico en que quizá podían detener los planes del Señor. En el Antiguo Testamento hay muy pocas manifestaciones de Satanás. Vemos a Satanás en el principio en Edén con Adán y Eva. Luego vemos a un espíritu que atormenta a Saúl. Luego vemos por allá ciertas experiencias de personas que hablan con espíritus, pero de resto no vemos más expresiones de demonios o de personas siendo poseídas, sino que de repente el Señor viene, se encarna, y es en el momento en el que el Señor viene a cumplir su ministerio en la tierra, en que las manifestaciones espirituales pululan por todas partes. Satanás aparece en Edén, desaparece por completo y luego aparece nuevamente cuando viene el Hijo de Dios. De manera, hermanos, que si bien nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo y no ignoramos que él efectivamente opera hoy en regiones espirituales, pero también en personas, tenemos que entender que la mayor actividad de Satanás y sus demonios no consiste en tomar posesión de personas, sino en engañarlos y obstaculizar su venida en arrepentimiento y fe a Cristo. Todo lo que haya en este mundo cuyo gobierno está bajo el poder de Satanás, poder delegado de parte de Dios, todo lo que opera en este mundo, no espere que va a ayudar de manera natural a que usted vaya a Cristo. Todo lo contrario, todo lo que este mundo produzca tendrá como objetivo fundamental entorpecer, obstaculizar, impedir que usted vaya a Cristo, conozca a Cristo y tenga una perfecta comunión con el Señor. Entonces, la tecnología, las redes, todas las cosas, libros, programas de televisión, entretenimiento, etc. Muchas de esas cosas no son pecados en sí mismos, pero su entretenimiento va a buscar que tú seas engañado. Y esa es la manera en que Satanás y sus demonios opera comúnmente. Los espíritus y los demonios también eran las explicaciones más comunes que utilizaban los judíos para entender y comprender las razones de algunas enfermedades, de algunos acontecimientos que ocurrían con personas. Y que ellos esperaban que cuando viniera el Mesías, una de las evidencias de que el reino había llegado era precisamente la liberación de ese tipo de esclavitudes. Por eso entonces, cuando el Señor Jesús encomienda a estos 70 que vayan a predicar, y ellos van y predican y los demonios se sujetan, esta es la razón por la que ellos regresan gozosos, alegres. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Estamos viendo claramente que el reino ha llegado. Estamos siendo testigos de que esto es verdad. De manera que es una alegría comprensible, esperable en los discípulos. Y entonces, ¿a qué se refiere entonces la expresión del Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, la mayoría entiende y está de acuerdo que esta expresión tiene que ver con qué está pasando con el gobierno, con la influencia de Satanás, con la influencia de las tinieblas en este mundo, mientras los discípulos están predicando, mientras el evangelio está siendo proclamado. Esa es la expresión que dice el Señor. Mientras ustedes están predicando y proclamando la verdad de una manera metafórica, es como ver cómo Satanás está siendo derrotado, está siendo franqueado en todos sus intentos de impedir que el reino avance. Mientras ustedes predican, mientras los demonios se sujetan, son formas y expresiones que evidencian que Satanás está siendo derrotado. Y finalmente será derrotado. Y esta expresión, ¿verdad?, está ligada a lo que dice en el versículo 19. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y estas expresiones de estos dos animales son metafóricas para referirse a enemigos que son venenosos y tienen el potencial de matar y aniquilar al otro. Lo es el veneno de serpientes y lo es el veneno de los escorpiones. Y termina diciendo el Señor, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Mis hermanos, hay un texto en Hechos de los Apóstoles donde Pablo, después de naufragar, llega
a una playa y entonces encienden un fuego y aparece una serpiente y lo pica, y los que están alrededor dicen, este tipo sí está espero salado, la muerte lo persigue a todos lados. Y Pablo, sin ningún tipo de preocupación, coge la serpiente, la echa a un lado y sigue como si nada hubiera pasado. Y los de alrededor dicen, pero Dios mío, ese Señor tiene poder. Entonces, de este versículo, muchos cristianos han sacado que si los pica una culebra, pues no importa porque nada les va a hacer daño. Eso no significa eso. Si a usted lo pica una culebra, usted corra. No se ponga a estar jugando con serpientes y escorpiones. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Él ha dado poder a sus discípulos, a sus seguidores, para predicar el Evangelio y en ese sentido ganarle terreno al poder que tienen las tinieblas sobre las personas. Es por eso que Mateo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es la iglesia arrinconada mientras el enemigo acecha, sino más bien la iglesia atacando mientras es el enemigo el que está arrinconado. Esas puertas del infierno no van a sostenerse, no van a prevalecer sobre el empuje que está teniendo el pueblo de Dios. Y en ese sentido, Satanás está cayendo. En ese sentido, Satanás está siendo derrotado. Mis hermanos, esto debe producir en nosotros gozo, confianza, fe, autoridad, certeza de que cuando predicamos con autoridad, con fidelidad el Evangelio, estamos ganándole terreno a la influencia y al poder que tiene Satanás y sus demonios sobre las personas, sobre este mundo, sobre esta época. Y eso debe ser motivo de gozo y de alegría para nosotros. Es un motivo para celebrar. Es un motivo para estar alegres. Esta es una razón que es legítima. Sin embargo, el texto nos sugiere, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, y es que aunque es un motivo de gozo, es un gozo terrenal. Es temporal. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque es que nosotros solamente vamos a expulsar demonios mientras estemos en esta vida. Después de que nosotros muramos, ¿a qué demonios vamos a expulsar? En el reino de los cielos no habrán demonios. Lo mismo pasará con las enfermedades, lo mismo pasará con todas las cosas, la clase de sufrimiento que nosotros experimentamos. Tendremos poder para todas estas cosas y aunque nos produzcan gozo, ese gozo es efímero, temporal, es terrenal. Pertenece a este momento solamente, no irá más allá de la muerte. La autoridad y dominio sobre los poderes de las tinieblas eran una evidencia visible y clara de la llegada del reino de los cielos. Los discípulos tenían razones para estar gozosos. Era algo que estaban esperando por siglos. El Señor de alguna manera les está afirmando, ustedes tienen autoridad y Él está participando de ese gozo con ellos. Y que nosotros podamos ser partícipes de predicar el Evangelio hoy, que podamos ser parte de la obra del Señor, eso es un motivo de gozo. Sin embargo, amados hermanos, el gozo que produce servir al Señor de estas maneras, aun cuando los demonios se sujetan, no debe compararse con el gozo que debería traer para nosotros saber que somos salvos. El gozo que produce servir al Señor de estas formas, aun cuando los demonios se sujetan, no debe compararse con el gozo que debería traer para nosotros saber que somos salvos. Y esa noción, esa perspectiva, ese enfoque era algo que los discípulos no podían perder, no podían olvidar. Y lastimosamente, por lo grandioso y lo vistoso de los milagros, estaba siendo opacado. Hay una maravilla de los discípulos porque dicen, en el nombre de Jesús te echamos fuera, o en el nombre de Jesús se sano, y se sanaba. Esa maravilla que produce ese espectáculo estaba opacando, estaba ocultando, oscureciendo la razón más grande por la que nosotros debemos tener gozo.
Y esas son las razones espirituales para celebrar. Acabamos de ver razones terrenales para celebrar, pero tenemos que tener razones espirituales para celebrar, y eso está en el versículo 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Mis hermanos, yo creo que si ese texto se entiende así, ya terminé el sermón. Regocijémonos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor entonces reorienta el corazón de los discípulos para que tengan razones para celebrar más profundas. Esas razones que sus nombres están escritos en los cielos, es decir, que son salvos. En algún momento Pablo incluso se queja de que él ha visto cosas maravillosas, ¿verdad? Que fue al tercer cielo. Y luego él mismo dice, pero para que la grandiosidad, la majestad de las revelaciones no produjeran en mí un corazón orgulloso, me fue dado un aguijón. Él tenía que estar recordando constantemente porque esas revelaciones podían opacar una gloria mayor. Y esa gloria mayor viene de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y no la podemos olvidar. Jesús hace una comparación implícita entre ser salvo y tener poder sobre los demonios. Y la conclusión es que la salvación es de mucho más valor que tener poder para sujetar demonios. Y adivínenme hoy qué es lo que muchos cristianos más persiguen. No hay gozo por la salvación. Lo que más persiguen no es a Cristo, su redención, su vida, su muerte, su resurrección. Lo que más persigue no es el evangelio. Lo que más se persigue es poder, influencia. Y el que más grita, más poder tiene. Mis hermanos, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar para que nuestros nombres sean escritos en los cielos? Y tenemos que recordar una vez más el evangelio. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Somos corruptos moralmente. Salmo 51, 5. Nuestra naturaleza esencial es el pecado. Jeremías 13, 23 dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Puede Brian cambiar? A menos que yo tuviera una enfermedad en la piel o algo, como la que tuvo el señor Jackson. Pero mis genes son estos, hermanos. Sí, estos días mi hijo se me acercó y me dijo, papi, ya te estás calvo. Y yo le dije, ¿lo que me falta? Eso está en los genes. Yo no puedo cambiar eso, hermanos. Y la idea del texto es, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el leopardo mudar sus manchas, cambiarlas? No. Así ustedes podrán hacer bien estando acostumbrados a hacer el mal. Romanos capítulo 3, del 9 en adelante, nadie busca a Dios, no hay justo ni aún uno. Romanos 8 nos dice, nos recuerda que somos esclavos del pecado, que no nos sujetamos a la ley de Dios, y la razón es porque nuestra carne no puede agradar a Dios, no tiene la capacidad de sujetarse a Dios. Esta es nuestra realidad. Si Dios en su trono está sentado, gobernando, si a Él no se le viene el deseo, por el puro afecto de su voluntad, de decir voy a hacer algo para salvar a Pepito y a Pepita, nadie sería salvo. Hermanos, porque no hay poder humano que pueda sacarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Vivimos en relación a eso todo el tiempo, y aún siendo creyentes, aún teniendo el Espíritu Santo, todavía luchamos con la naturaleza pecaminosa remanente en nuestros corazones. Entonces, si aún los cristianos luchan con el pecado, ¿qué se puede esperar del que no es creyente? Del que no ha nacido de nuevo. Por mucho que intenta, por mucho que se esfuerza, no puede y nunca podrá. Esa es la vida de desesperanza en la que vive el ser humano.
Sin embargo, Dios en Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 2 verso 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Tito capítulo 3 verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es una obra soberana, perfecta, grande y profunda y radical de Dios hacia nosotros. No de nosotros hacia nosotros mismos. Siendo nosotros entonces incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios nos salva, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no porque lo estuviéramos buscando, no por nuestra inteligencia, no por nada. Ni siquiera porque le pedimos que escribiera nuestros nombres en el libro de la vida. Eso es bien interesante. Yo hice esa oración muchas veces. Señor, escríbeme en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. Apocalipsis 13 del 5 al 8. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. Observa, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. John Piper explicó este texto y para mí el libro de la vida existe. Pero ese libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo y ahí estaba mi nombre. Ahí estaba mi nombre y mi apellido. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo hubiese hecho algo ni bueno ni malo, y escribió mi nombre. Y hubo un día que nací y hubo otro día donde me llamó y por su gracia me regeneró y por su obra en mi corazón entonces pude ir al Señor. Y ahora sí puedo cantar, he decidido ir a Cristo. Todo eso tuvo que pasar para que hoy nosotros estemos aquí cantando al Señor santo por siempre. Eres bueno, eres justo, eres grandioso, eres excelso. Nuestros nombres no fueron escritos en ese libro porque nosotros un día le dijimos al Señor, Señor, escríbelo. Soy digno de ello. No. La gracia de Dios se manifestó a nosotros trayendo salvación. Y entonces, ¿por qué tiene que haber mayor gozo, mayor alegría? Porque solamente Dios es el único que tiene el poder para poder redimirnos. Desde el mismísimo momento en que Satanás se rebeló, fue juzgado, fue expulsado, Dios mostró su poder y le delegó poder a los hombres para que puedan tener dominio sobre los demonios y Satanás. Pero Dios no le dio el poder al hombre para que él se salvara a sí mismo. El único que tiene poder para salvarlo es Dios mismo. Cristo tiene que venir a salvarnos. Entonces el Señor les dice, no se regocijen por eso. Eso es una nimiedad. Eso es un pelo de cabello. Por Dios, si hay algo por lo que ustedes se tienen que gozar, es porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo fuera de Dios que hiciera posible eso. Eso es una razón para que nosotros tengamos mayor gozo, mayor alegría, mayor plenitud, mayor satisfacción. Muchas cosas podremos hacer en el reino por el Señor, para el Señor. Trae gozo ser útiles en sus manos. Eso es una bendición. Pero ser hallados sus hijos, ser hallados sus ovejas, ser hallados sus discípulos, debe ser suficiente
para que nunca dejemos de gozarnos. Cuando la desesperanza atraviesa nuestros corazones, cuando vemos noticias desastrosas, cuando incluso pasamos por momentos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, de pérdida, ¿cómo hacemos para mantener nuestro gozo? Tu nombre está escrito en los cielos. Predícate a ti mismo. Tu nombre está escrito en los cielos. Tu nombre está escrito en los cielos. Esto es muy duro, sí, pero tu nombre está escrito en los cielos. Razones para celebrar. ¿Realmente nosotros en estas fechas meditamos en eso, hermanos? Razones para celebrar quizá pueden ser nuestros grados, nuestros hijos, un nuevo empleo, nuevos proyectos, muchas cosas, hermanos, que son legítimas. De gloria al Señor por eso, celébrelo. Junto a amigos y familiares, celébrelo. Pero si hay algo que no se compara por lo que usted debe celebrar, es el gozo de la salvación. Es el gozo de la salvación. Ustedes tienen que tener esto claro, discípulos. Ustedes van a pasar por persecución, por cárceles, por hambre, por escasez, por pobreza. Van a enfrentar la mismísima muerte. Y en esos instantes, en esos momentos, cuando parece que el mundo está de cabeza, cuando ustedes estén de cabeza, cuando estén de rodillas, con manos atadas, sonrían. Su nombre está escrito en los cielos. Cuando la alacena esté vacía, cuando nuestro trabajo parece difícil, cuando la tristeza nos abrume y la soledad nos acorrale, recuerda, mi nombre está escrito en el cielo. Cuando hagas grandes cosas en nombre del Señor, grandes proyectos, grandes obras misioneras, pon eso en una balanza y en la otra balanza pon, mi nombre está escrito en los cielos, y esto tendrá mucho más peso. Eso parecerá hojarasca comparado con que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Por eso Jesús también se alegra. Y no solamente tenemos razones para alegrarnos, sino que también tenemos razones para que esa alegría se convierta en adoración. Versículos 21 en adelante. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. El Señor se goza. El Dios de nuestra salvación también tiene gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él se goza en su pueblo. Jesús se goza en su Padre. El Padre se complace en el Hijo. ¿Y cuál es la razón del gozo de nuestro Señor? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Nada de estas cosas, amados hermanos, que acabamos de ver, fueron traídas para los más inteligentes, para los más sabios, para los más fuertes. No. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado al conocer. Solamente Dios nos dio a conocer al Hijo. Y mira lo que dice el versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni saben quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ves por qué que nuestros nombres estén escritos en los cielos? No depende de nosotros. Depende del Señor, a quien el Hijo lo quiera revelar. En palabras del apóstol Juan, verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Mis hermanos, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Primera Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, la oferta del Evangelio es universal, pero la redención es particular. No todos son salvos, y no todos van a ser salvos.
Y entonces, ¿por qué yo soy salvo? Porque Dios lo quiso. Y hoy tú estás gozando de esa bendición. ¿Por qué? Señor, ¿por qué tú no los salvas a ellos? No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? 1 Corintios 1, 18 al 31. Este es un texto un poquito largo, pero yo quiero que lo leamos. 1 Corintios 1, 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Mientras que para los discípulos el poder de Dios estaba limitado a dominar demonios, Pablo aquí está diciendo que la palabra de la cruz es poder, verdadero poder para los salvos. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, milagros, portentos, y los gentiles piden sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, locura para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Si hay un motivo de gozo, ese gozo está en nuestro Señor, en la salvación que tenemos en Él. Ustedes hoy ven y escuchan y experimentan algo que ni siquiera los profetas pudieron ver y escuchar y experimentar. Y dice el Señor, verso 23, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús está rematando. No solamente ustedes han sido beneficiosos de la salvación, sino que ustedes están viendo el reino de Dios. Primera de Pedro 1, 10, 12 dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a ustedes, observa, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Aún los ángeles, hermanos, aquellos que no se rebelaron, aún ellos desean ver lo que ustedes ven. Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos ellos de lejos, todos ellos de sombra, al oscuro, como por una rendija. ¿Y ustedes recibieron el Evangelio? Recibieron salvación, redención, y son testigos oculares de lo que el Señor está haciendo a través de Cristo. Mis hermanos, el Evangelio no es para los sabios ni los inteligentes,
los que se las saben todas, los que creen que son los mandamás. Es para los humildes, los sedientos, los hambrientos de justicia. Es para lo vil y menospreciado. Es para aquellos que están en bancarrota espiritual. Te alabamos, Padre, porque tuvimos misericordia. Tuviste, misericordia de nosotros. Mientras no te buscábamos y andábamos en la vanidad de nuestra mente, tuviste a bien redimirnos y hoy vemos lo que otros anhelaron ver y no pudieron. Esta debiera ser la expresión no solo de gozo, de alegría, sino también de adoración a aquel que nos salvó. Y yo creo, hermanos, que esto debería cambiar la manera en que nosotros vemos dos cosas: la gratitud y la adoración. La gratitud, todo lo que implica dar gracias al Señor. Gratitud cada mañana, gratitud cada tarde, cada noche. Gratitud en lugar de queja, arrogancia. Todo el tiempo nos quejamos, asqueamos por aquí, asqueamos por allá. Tu nombre está escrito en los cielos. Solamente hay bananito con mantequilla. Tu nombre está escrito en los cielos. Se fue la luz. Tu nombre está escrito en los cielos. No tengo para el chicharrón del 31. Tu nombre está escrito en los cielos. No tengo para el estreno. Tu nombre está escrito en los cielos. No me puedo motilar. Tu nombre está escrito en los cielos. Por Dios, hermanos, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué parte de eso no entendemos que debiera motivar nuestra gratitud diaria, siempre? Eso debiera batallar constantemente contra nuestra queja, nuestra insatisfacción. Nos quejamos del esposo, la esposa, los hijos, del gobierno, del clima, del frío, del calor, de la cama dura, de la cama suave. De todo nos quejamos, cuando debiéramos estar pensando que nuestros nombres están escritos en los cielos. Pero no solamente esto debiera aumentar nuestra gratitud y disminuir nuestra queja, sino que también esto debiera estructurar de raíz la adoración. ¿Por qué adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Cuáles son los motivos de nuestra adoración? El motivo esencial es la gloria de Dios mostrada en Cristo al salvarnos y redimirnos. Y mis hermanos, eso tiene aspectos prácticos. Hay personas que el domingo, el día central de adoración, llegan después de la alabanza. Todo el servicio es adoración. Pero hay un momento donde cantamos. No, eso se lo pasan, porque eso es como, para algunos es como el calentamiento del servicio. Eso no es el calentamiento, hermanos. Las canciones que se preparan no son para ustedes, son para el Señor. Y usted debiera recordar que su nombre está escrito en los cielos para decir: mi Señor es digno de alabanza y de adoración. La alabanza, la adoración incluye asombro, confianza, acción de gracias, alegría, gozo, confesión de pecados, confesión de Cristo como nuestro Señor y Salvador, la lectura de la palabra, una vida coherente. Incluye la música y el canto, pero no es solamente eso. Ofrendas, diezmos, dar, eso hace parte de la adoración. Pero no conectamos. Mi nombre está escrito en los cielos. Esto era imposible para mí. Pero cuando se trata de dar, somos duros, más duros que estas columnas. La adoración debe cambiar en nosotros si entendemos correctamente qué tuvo que pasar para que nosotros tengamos la posibilidad, la capacidad y el permiso y libertad de adorar al Creador. Cada uno de estos elementos, hermano, tiene una razón crucial: el Evangelio. Si el Evangelio no es suficiente para que des gracias y para que alabes y adores al Señor, aquí podemos tener una orquesta sinfónica. Tú podrás tener todo lo que tú quieras, poder sobre todas las cosas, y nunca estarás satisfecho. Tu vida será amargada, triste, tu actitud fría, y aún cantando estarás así.
porque no tienes razones para adorar. Pero si tú recuerdas que tu nombre está escrito en los cielos, tu gasolina nunca quedará en reserva. Nunca. Nunca. Que en este fin de año, hermanos, podamos, entre muchas razones, que esta sea la principal. Señor, te damos gracias una vez más. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu bondad, porque eres fiel, justo y verdadero. Gracias por instruirnos, por enseñarnos. Perdónanos, Señor, cuán fácilmente nos olvidamos de la salvación que nos has dado. Cuán fácilmente pasamos por alto lo que has hecho en medio de nosotros. Santifícanos, llénanos y muéstranos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.